Hermanos, como cada domingo lo hacemos y quizás hoy más simbólicamente, nos estamos presentando delante del trono de nuestro Dios para confesar, como dice la liturgia, al único y verdadero Dios y adorar a la Trinidad en persona y a la unidad en sustancia de majestad coigual. Eso es lo que dice nuestra liturgia, lo que han dicho los cristianos por más de 2000 años. Y hermanos, estamos presentes en la presencia del Señor, en la presencia de su palabra y en la presencia de su sacramento. Y hermanos, a pesar de lo inigualable de este milagro, que sucede cada 8 días, que sucede cada vez que leemos la palabra del Señor, a veces nos parece que todos estos encuentros, estas audiencias con el Señor no son tan increíbles como la que leemos en Isaías 6:1-8. Y hermanos, por eso la palabra el día de hoy nos enseña que sin importar los pormenores de cada encuentro con nuestro Dios, el Señor es poderoso para obrar un cambio en nosotros, como lo hizo en la vida del profeta aquí en su llamamiento y como lo hizo también en la vida de Nicodemo. Y hermanos, dice la palabra del Señor que Isaías escuchó, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y hermanos, una de las razones por las que una presentación ante el Señor nos parece intrascendente a veces, nos parece poco especial como lo que estamos haciendo en este momento, es porque nuestra atención está distraída en lo que de verdad no importa, en lo que verdaderamente es irrelevante. Y estamos distraídos, no sé, en lo que nuestra imaginación nos dice cómo pudo haber sido el encuentro de Isaías. Lo ponemos como ideal y, yo quisiera encontrarme con el Señor. Y les aseguro que no es cierto, no querrían hacer eso. Porque si supieran, dirían lo mismo que dijo Isaías: ay de mí que soy muerto. Y es que, hermanos, nos distraemos con todas estas cosas tan fantásticas que fueron ciertas, claro, es historia como lo dice Isaías, pero fíjense que ese no es el punto. Y nos distraemos porque no dimensionamos con quién estamos. Qué importantes las palabras entonces de los serafines, ¿no? Que vemos aquí en Isaías 6, porque en el esplendor de la visión, en este momento tan importante, los serafines vienen aquí y dicen: Santo, 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 Adonai Sabaoth, el nombre del Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y son importantes las palabras de los serafines, hermanos, porque al igual que la palabra en esta mañana y a lo largo del oficio, nos recuerdan quién es el Señor ante el que estamos presentándonos. Y nos recuerdan que es el Señor y su misericordia lo que sucede al presentarnos delante de Él, lo que hacen de cada encuentro con Él algo especial. Importante, es el mismo Señor, es el mismo amor hacia nosotros el que podemos encontrar en cada situación. Y sí, hermanos, dice el Salmo 96, dice que es importante dar a Dios la honra debida a su nombre, claro, como lo hacen los serafines en esta visión, como lo hacemos nosotros todos los domingos. Pero más allá de dar lo que corresponde, de hacer lo que tenemos que hacer, como lo hace la naturaleza, el Señor quiere que entendamos quién es Él, de quién se trata,
para que a la luz de esa pureza, de esa gloria con la que nosotros nos encontramos, podamos comprender lo grande que es nuestra necesidad. Ese es el punto. Esa es la razón de que nuestros teólogos, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, haya diseñado la liturgia como una continua alabanza al Señor hace 1700 años. El punto no es hacer lo que ya de por sí hacemos como cristianos, lo que ya la creación hace. El punto es que veamos nuestra necesidad comparándonos ante la grandeza del Señor. Fíjense qué triste, hermanos, es la alabanza islámica, que no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Saben por qué? Porque en el Islam se alaba a Allah porque tienes que hacerlo y es lo que te corresponde. Y ya. Y lo haces y mejor hazlo sin esperar recibir el favor suyo porque es lo que tienes que hacer por obligación. Y hermanos, así no es el Señor a quien nosotros adoramos. Nuestro Dios no es Allah. Véanlo en el mismo contexto de la visión de Isaías 6. ¿Cuál es el punto de que Isaías nos cuente su conversión, ese hecho histórico que él experimentó estando en la presencia del Señor? ¿Cuál es el punto? Y vean ustedes que allí el Señor Adonai Sabaoth, el Señor de los ejércitos, no se presentó ante Isaías para sorprenderlo, para maravillarlo, para dejarlo con la boca abierta. Ese no es el punto del Señor. Ya bastante tenemos con la naturaleza, ¿no? Ya bastante tenemos con el universo. El Señor no viene aquí para llenar su ego. Mira qué grande soy. ¿Por qué vino el Señor? ¿Por qué se presentó delante del profeta? Pues porque había un propósito de salvación, tanto para el profeta Isaías, bueno, Isaías, que se convertiría ahora en profeta, como para el pueblo de Israel. Y esto es lo importante, hermanos. Había un propósito detrás de que el Señor mostrara cómo adorarlo, mostrara su plenitud. Y hermanos, por esto cuando los serafines pusieron en claro quién se estaba manifestando, y fíjense, lo explican, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando los serafines explican esto, el profeta Isaías hace lo que todos debemos hacer al entender la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que hizo Isaías en el versículo 5? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y hermanos, cuando nos encontramos con el Señor, esto es una de las principales cosas que suceden en nosotros y que deben suceder en nosotros. Reconocer quiénes somos, nuestra condición, nuestra necesidad. Para eso se presenta el Señor entre nosotros. ¿Por qué creen que el oficio abre con eso? Con la confesión de pecados. Porque San Juan Crisóstomo, al igual que nosotros, entendemos que lo primero que resulta de encontrarnos con el Señor es la confesión de pecados. ¿Para qué? ¿Para hacer sentir bien al Señor? ¿Para qué? Para que se muestre que somos humildes y el verdadero grande es nuestro Dios. No, eso de por sí es cierto, no necesitas demostrarlo. ¿Para qué lo hacemos? Pues para darnos cuenta. ¿Para qué nos damos cuenta de esto? Porque solo cuando nuestra debilidad, que ya la expuso la santidad y la gloria divina, se vuelve evidente ante nuestros ojos, es que podemos recibir la salvación para la que el Señor se presenta delante de nosotros.
Y es lo que dice el versículo 6. Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra necesidad del Señor, luego al presentarnos delante de Él, porque sabemos que cuando se hace evidente a nuestros ojos, su salvación está allí para nosotros. El Señor no se anda con medias tintas, ni se anda por ahí con distracciones. El Señor viene, nos hace adorarlo para salvarnos. Y hermanos, hay veces que nuestra atención como cristianos, ya no estamos hablando de las personas que se encuentran por primera vez con el Señor, también nosotros como cristianos, ¿no? Hay veces en que estamos tan distraídos que reconocer nuestra condición necesita más que una visión de Dios. Por eso el Señor nos anda apareciendo a todo mundo. Porque necesitamos algo más. Como cristianos hay veces que estamos tan acostumbrados a la presencia del Señor, que ni teniéndolo enfrente de nosotros en el sacramento, en la palabra, logramos ver la necesidad que tenemos. ¿Y saben por qué sabemos eso? Porque eso le pasó a Nicodemo. ¿Se han puesto a pensar que Nicodemo vio más a Dios que Isaías? Ahí lo tenía enfrente. Y Nicodemo era creyente, sí era creyente, porque un fariseo para presentarse delante del Señor, algo había pasado ya. Pero ay, Jesús, ¿no? No, y sí, fíjense, dice un principal entre los judíos, ¿no? Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Esto es una confesión de fe, no lo estoy menospreciando. Has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El requisito se cumplió. Nicodemo creía en quién era Jesús. Y ahí lo tenía, pero luego nos pasa lo que a nosotros cada 8 días, ay, pues la iglesia. Y ahí está enfrente. Y tan distraídos estamos que ni el Señor estando presente en la escritura o en el sacramento, ay, Jesús. Qué bien nos representa Nicodemo, ¿verdad? En nuestra confesión espiritual. Y vean, hermanos, cómo el Señor Jesús, la misma palabra del Padre, le dice y le explica el plan de salvación. Le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿no? Lo está confrontando con la realidad de su necesidad. Es que esto es lo que hace falta. El Señor, al igual que los serafines en el tiempo de Isaías, el Señor nos hace que veamos nuestra necesidad. Y le dice, es necesario nacer de nuevo, porque si no, no podemos ver el reino de Dios. Y le dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le está comparando, está haciéndole ver cuál es su situación. Y Nicodemo sale y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús, como el maestro de los maestros, le dice, ¿cómo es posible que tú siendo maestro y no sabes esto? ¿No? Y mero el Señor está sangoloteando a Nicodemo, al mismo tiempo como la presencia del Señor despertó y agitó a Isaías, el Señor también alza su cruz en el horizonte en este caso de Nicodemo, como lo hizo en el caso de Isaías y como lo hace con nosotros cada momento que venimos al Señor. Sí, el Señor nos agita para que entiendas quién eres y qué necesitas, pero al mismo tiempo también nos presenta la cruz, nos presenta la solución a esa condición de inmundicia de labios y de corazón que nosotros tenemos. Y hermanos, en nosotros sucede lo que pasó con Isaías y lo que pasó con Nicodemo.
En el caso de Nicodemo no sabemos mucho después de esto, pero sí sabemos que fue uno de los que estuvieron en el Pentecostés. Algo le pasó a Nicodemo. A lo mejor siguió batallando con eso de seguir pues siendo parte de los fariseos, ¿no? A lo mejor le costó trabajo eso, pero lo vimos como uno de los primeros cristianos también. Y el profeta Isaías, pues obviamente sabemos qué pasó con él, pues fue profeta. Y vean ustedes cómo sucedió eso y cómo sucede con nosotros en este día. Dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y aquí es importante, nuestra traducción está un poco imprecisa porque el carbón no tocó a Isaías, lo que lo tocaron fueron las tenazas. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene de relevante que lo hayan tocado las tenazas y no el carbón? Porque esos son los medios de gracia. Cuando Nicodemo estuvo con Jesús, nada de que, ay, pues déjame te abrazo para sentirme mejor, no. Ni en este caso el carbón encendido tocó la boca de Isaías. El Señor quitó la culpa. El Señor levantó la cruz ante Isaías a través de esas tenazas que fueron las que tocaron la boca de Isaías. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos disponible para nosotros. Como los querubines, digo, los serafines en aquella visión, la palabra que pregonamos hoy en día, que leemos en la Escritura, en el sermón, en el credo, la salvación de Dios nos limpia y quita la culpa de nosotros. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y eso es lo bonito porque nos encontramos con el Señor no nada más para confesar lo que somos y nuestra necesidad, sino también para ser salvos. Y este milagro, hermanos, que pasó de una manera tan pues sorprendente en el caso de Isaías, de una forma tan natural como en el caso de Nicodemo, pues puede pasar con nosotros incluso en un domingo cualquiera. Y hermanos, como dijo San Pedro en Hechos 2, esta promesa es para nosotros. Y lo mismo que pasó con ellos puede pasar con nosotros porque es lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere que escuchemos su palabra, que reconozcamos quién es Él, para que el sacramento toque nuestros labios y quite la culpa de nosotros. La misma, el mismo sistema, el mismo proceso, nada más que un poquito no tan sorprendente, pero el mismo milagro. Y hermanos, cuando nos damos cuenta que todo pasa y que tenemos acceso a lo mismo, ya lo demás se nos vuelve intrascendente. Y las distracciones que nos hacen ver nuestros encuentros con Dios, pues sin importancia, sin nada especial, desaparecen de nuestro pensamiento. Y hermanos, así como pasó con los primeros cristianos en Hechos, seamos compungidos de corazón. Vean cómo una predicación simple como la de San Pedro en Hechos 2 logró lo mismo. Y hermanos, como los primeros cristianos, seamos compungidos de corazón, entendamos nuestra condición, que como dijo San Pedro en aquella ocasión, tenemos disponible la salvación de Jesús. Y hermanos, de ser personas de labios inmundos, rodeados en un mundo inmundo de labios, perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.